Pues yo creo que en ningún lugar mejor que este para hacer un paralelismo entre el pasado y el presente, Pedro. Mira, en la Edad Media, que está tan denostada, se habla de la Reconquista, ¿verdad? ¿Y qué es la Reconquista? La Reconquista es volver a recuperar lo que antaño fue tuyo. ¿Necesita España una reconquista? Sí, sí. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar lo que tuvimos. ¿Qué tuvimos? Unos valores, unos principios, una riqueza. Valores y principios que siguen precisamente en las pequeñas poblaciones, Exacto. ¿verdad? En este mundo rural. Exacto. Porque ahora mismo nosotros tenemos una situación que parece que los que de verdad mandan han diseñado como un plan a medio plazo. Ustedes viven en un pueblo, yo soy de La Bañeza, cabecera de una comarca que vive de los pueblos. Muchos de los que nos están ahora viendo están o bien en sus orígenes o bien en su día a día vinculados a pueblos, y cuando los hechos los ves no a salto de mata como quieren que los veamos, es decir, noticias de 24 horas o de un mes o de un año, sino que los analizas históricamente, te das cuenta que aquí hay alguien que tenía muy claro que quería soltar, vamos a ponernos apocalípticos, el caballo del hambre. Hay 4 caballos en el Apocalipsis. Uno es el de la guerra. Ya vemos que esto de la guerra les encanta a todos. Solo tenemos que ver a algunos de nuestros líderes europeos que parecen encantadísimos con llevarnos a Europa a una guerra. Totalmente, y que como tú muchas veces dices, estaría muy bien que fueran ellos al frente. Y sus familiares. Y sus familiares. Que son los únicos que no van a ir. Exacto. Entonces, el caballo de la guerra lo tenemos. El caballo de la peste nos lo soltaron de aquellas maneras con el COVID. Y ya nos están amenazando que vienen otras. Claro. ¿Por qué? Porque aquello fue un ensayo. El ensayo salió más o menos bien. ¿Por qué? Porque consiguieron que, Pedro, controláramos. Aquí en España le salió perfecto. En España, perfecto. Que somos el gran laboratorio. Absolutamente, eso es. ¿Por qué? Porque tenemos ese papel que jugar y ellos lo saben. Tenemos después el caballo del hambre. Vamos a ver. Si ustedes ganan 1.000 euros, intentarán que sus gastos estén por debajo de 1.000 euros, ¿verdad? Si ustedes ganan 2.000, pues a lo mejor hasta pueden ahorrar un poco, pero no gastan 2.500. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento de España en los últimos 15 años? Despiadado. Pues te voy a dar un dato. Dámelo. En el año 2008, nuestra deuda significaba el 35% con respecto al Producto Interior Bruto. Hoy, si unimos la deuda, no solamente la estatal, sino la de las comunidades, superamos holgadamente el 120% con respecto a nuestro Producto Interior Bruto. Y creciendo todos los días, Cuando además nos habíamos prometido en la Unión Europea, que fue uno de los motivos para crear el Banco Central Europeo, que nunca jamás superaríamos el 60%. Estamos en el doble. Y que sepamos que esto es una esclavitud total. Precisamente has citado a John Adams, ese segundo presidente de Estados Unidos, y tenía una frase muy buena que decía: hay 2 formas de esclavizar un país. Una es la espada, la otra es la deuda, que no se nos olvide. Totalmente. Y ahí estamos en la deuda. Claro, cuando tú gastas mucho más, y ahora tiene el problema, por ejemplo, Macron, como bien sabes, que Macron va a tener que reducir... Pero para gastar en armamento. Claro, ella es el colmo. Claro. Para llevarnos a la guerra, lo lanzamos con la anterior. Y entonces tienes que esos que mandan, que han soltado esos caballos del apocalipsis, que el de la guerra les va un poco cojo, porque no les va todo lo rápido que quisieran, no es el Alafán que les gustaría. Sí, porque ya saben que el problema es que dicen, vamos a crear otra vez un servicio militar obligatorio. Y la gente dice, pues que vaya tus familiares, que a mí conmigo que no cuentes. Claro. Y además es que están desesperados, porque tienen la sensación de que su tiempo se acaba. Entonces, cuando tú vas contra el reloj, con esa famosa e infame Agenda 2030, a veces aquí decimos que nosotros somos de la Agenda 2031, que es la de la Virgen de Guadalupe, o de la 2033, que son los 2000 años de la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Nos gustan otras agendas, que no son la 2030, donde no tendrás nada y serás feliz, ¿no? La nuestra es un poquito más amable. Cuando te das cuenta que el de la guerra ya lo tenemos lanzado, que el de la peste funcionó y lo volveremos a utilizar, y entonces tienes que soltar el tercero. El tercero es el del hambre. Primero, endeudando. ¿Te ha salido bien? Sí. ¿Cuáles son los 2 mayores productores del sector agropecuario a nivel europeo? Francia y España.
¿Qué naciones tienen una deuda que es inasumible? Francia y España. Cuando uno gana 1.000 euros y tiene que dedicarse en el día a día, a lo mejor no puedes comer caviar de beluga, evidentemente, pero te compras una lata de garbanzos o compras 1 kilo de garbanzos. Cuando los garbanzos valen como el caviar de beluga, pues dime qué comes. Gusanos. Hay que ser ecoresilientes y sostenibles. El gusano de la harina, el gusano de la harina. Entonces, esas mismas mentes pensantes que sueltan esos caballos, ¿cómo nos quieren? ¿Débiles? ¿Cómo nos debilitan? Con la alimentación. ¿Enfermos? ¿Qué nos venden? Medicamentos. Y nos quieren sometidos. Endeudamiento. E inculto. E incultos, efectivamente. Sometidos con el endeudamiento y con la subvención. Eso es. Porque estás subvencionado, estás alimentado lo justito, lo justito. No te mueres de hambre, pero estás mal alimentado. Y sobre todo estás dependiente de lo que alguien quiera hacer contigo. Y con la amenaza de, si vienen los otros, te van a quitar la subvención, con lo cual sígueme votando. Efectivamente, efectivamente. No sea que venga tal partido y nos quiten las cosas, ¿no? Hay una cosa que tienen ustedes que tener en la cabeza desde el principio. ¿Qué es lo imprescindible en una familia? La alimentación, ¿verdad? Sin alimentación no llegamos a nada, o sea, no comemos, no, me da igual dormir a la intemperie, pero algo tendría que comer. Es decir, el hambre es lo fundamental. Si quiero dominar a la población, ¿qué necesito? Que pasen hambre. Pero claro, eso queda feo en una sociedad ecoresiliente, sostenible y ecológica a todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Debilitando lo que es la raíz de todo el sistema. La raíz de toda sociedad es la población rural. Así de claro. ¿Dónde están las raíces de todos nosotros? En los pueblos. ¿Dónde está la historia de todos nosotros? En los pueblos. Por ejemplo, el apellido Baños, hay 2 grandes ramas. Una es de Murcia, muchos luego emigraron a Cataluña, pero todos los Baños del norte, todos los que nos apellidamos Baños, salimos todos del Burgos Ranero. Efectivamente. O sea, es decir, la raíz está clarísima en los pueblos. Claro. Entonces, si esos pueblos, además, seamos sinceros, durante mucho tiempo las pensiones de los abuelos han llenado los agujeros económicos de los nietos, y además de todo eso, te han dado desde la docena de huevos hasta el pollo de corral, hasta lo que sea, pues ¿dónde tienes tú que ir a atacar? A la base de esa alimentación independiente. Por lo tanto, ¿cuál es tu objetivo? Acabar con el sector agropecuario. ¿Que dónde está? En León no, ni en México DF. Está en Valcavado, está en los pueblos de La Bañeza, está en los pueblos de la Huerta Murciana, está en todo nuestro país. Si somos inteligentes, ¿qué es lo primero por lo que hay que apostar? Por la autarquía, es decir, por la autosuficiencia. Que aquello que producimos lo consumamos. Y si nos sobra, lo vendamos. ¿No? Bien. Si ustedes producen frijoles que le llamamos aquí, alubias le llaman en otros sitios. Buenísimas, por cierto. Las mejores. Y la de La Bañeza for president. Cuando tú produces y consumes, ¿qué es lo que no necesitas? Importar. Claro. Si tú tienes un sector de primera agropecuario, manténlo. Si tú tienes una España vaciada, como se encontraron los reyes de la Reconquista, ¿qué tienes que hacer? El ejemplo medieval es muy sencillo, que estos parece que tienen pocas luces o no conocen la historia. ¿Qué hacían los reyes medievales? ¿Tienes mala intención? O tienen mala intención. O va a ser que quieren soltar el caballo del hambre. Entonces ya hablamos de términos apocalípticos, ¿no? ¿Qué hacían nuestros reyes y nuestros condes y nuestros prebostes? No tengo a nadie en el páramo. Pues tengo que buscar a alguien aquí, porque yo tengo que producir. A ver, ¿quién quiere ir al páramo? Pues yo no quiero ir al páramo. ¿Y si te doy una casa? ¿Y si te doy unas tierras? ¿Y si durante un año no pagas impuestos, como aparecen algunos fueros medievales? Y si además de eso no tienes que pagar este impuesto y este impuesto, entonces voy. Eso es lo que hacían los reyes medievales. Fíjate. ¿Qué consiguieron? Valcavado, León, lo que ustedes quieran. Y hombres libres. Y hombres libres. Y hombres libres. Esa es la clave. Y hombres libres. Y mujeres
que cuando los maridos estaban en la guerra ejercían igual que los hombres. Igual que los hombres. Por lo tanto, mujeres fuertes y unidades familiares fuertes. A partir de ahí se encuentran con que, claro, esto es un escollo. Porque ¿dónde está la esencia de ser español, de ser mexicano, de ser argentino? ¿Dónde está la esencia? En los núcleos rurales. ¿Qué tengo que destruir? Los núcleos rurales. ¿Qué tengo que crear? Una España vaciada. Eso sí, no lo puedo decir, porque aquí también la gente vota. Hombre, me interesa más el voto de Barcelona, que sacó más diputados, porque aquí saco 4, pero que no se entiende mucho. Vale. ¿Cómo consigo esto? Las cifras, tú lo sabes, Pedro, que a mí me fascinan, porque creo que las cifras dicen siempre la verdad, ¿vale? Miren, vamos a coger 3 provincias de España. León, Zamora y Orense. Por ejemplo, en 1950 León tenía 544.000 habitantes. Normalmente las poblaciones crecen, ¿verdad? En el año 2025 tenemos 445.000. Hemos perdido un 20% casi. Madre mía. Zamora, en 1950, después de la guerra civil, o sea, cuando estamos retomando y reflotando, tenía 316.000 habitantes. En el año 2025 tiene 165.000. Ha perdido un 48%. ¿48%? Un 48% de población. Vamos a Orense, por coger una gallega. Esto podemos hacer en más provincias españolas, ¿eh? Orense tenía 494.000 en 1950. Tiene 303.000 en el 2025. Ha perdido un 39%. Estos son datos. ¿Qué hay detrás de esto? Una no apuesta por el medio rural. De Castilla, ¿no? Absolutamente. Sí, sí. Efectivamente, en Castilla-La Mancha hay datos, por ejemplo en Albacete, por ejemplo en Guadalajara, en Cuenca ya menos, pero hay datos que son tremendos, tremendos. Sí, sí. O en Teruel, o en Huesca, también hay pierde, en Extremadura. Es muy curioso, Margarita, porque España en su conjunto ha ido creciendo. Estamos hablando de ha ido creciendo principalmente por los inmigrantes. ¿Por qué los inmigrantes no vienen al mundo rural? A mí eso es una cosa que me fascina, porque vamos a ver, nosotros somos una nación de migrantes. Ya nosotros nos han acogido, a veces mejor, a veces peor. Cuando tú ibas a un sitio, no ibas con el código postal. ¿Me explico? Tú no decías, yo quiero estar en el sector de Francia, en la Ile de la France, a ser posible en la Avenue Foch. No decías, quiero estar en Madrid en el Retiro, en el número 25, tercero F. ¿Verdad? ¿Tú quieres venir a España? Ven a España. Maravilloso. Acogemos a todos, somos tierra de acogida. Pero vente a Valcavado, vente a La Bañeza, vete a Cuenca, márchate a Teruel, vete a Huesca. Es decir, rellena. Uno de los motivos... No vengas con código postal, ¿me entienden lo que quiero decir? Porque a lo mejor con código postal yo soy la primera que quiero código postal, ¿eh? Que yo quiero el 24001, es decir, Ordoño II. A ser posible 2, hay una casa monísima que me encanta. Pero, ¿no sería posible, una de las explicaciones es por la falta de servicios? Porque obviamente el que emigra, viene de situaciones, se supone que penosas o inferiores a las que puede encontrarse en España, en su conjunto, y lo que busca es servicios, es decir, hospitales, colegios, y todo eso a lo mejor no se está proporcionando a esta España vaciada, o vacilada, la España vacilada. Es la España vacilada. Porque claro, a lo mejor se podrían hacer estos hubs, precisamente unos centros de servicios que dieran ese servicio para un entorno de 25, 50 kilómetros, que tú encuentres todo eso con relativa facilidad, aparte del transporte público que hubiera. Y no es lo que nos está facilitando y, por tanto, eso evita que las personas quieran ir al campo, incluso que los jóvenes no quieran seguir en el campo. Si tú a eso añades, y vamos a dar datos, Pedro, que son clarificadores, porque esto se ve que es algo diseñado, porque no hay tanto torpe por metro cuadrado. No hay tanto torpe por metro cuadrado ni en España. O sea, es imposible. Una legión de tontos no puede estar gobernando durante tantos años un país. O sí. No sé, o sí. Cuando te das cuenta, por ejemplo, dices, no, hombre, es que al campo se puede ir fácilmente. Te coges un ordenador, una conexión de internet y dices, vale, somos todos doctores, ingenieros informáticos que trabajamos para Apple y entonces nos viene bien de cobertura. ¿Me permite que te interrumpa? Por favor. Si tú ahora coges el tren en Madrid
y te vas hasta Orense en el AVE o hasta Coruña, te puedo garantizar que durante todo el trayecto prácticamente no hay conexión a Internet. Que recientemente he ido hace muy pocos días y lo comentábamos las personas que íbamos viajando, decíamos, como para convencerte de que vayas al mundo rural, que hay conexión a Internet y que va a estar conectado con el mundo. No la hay. Totalmente de acuerdo. Y zonas de la montaña de León que, vamos, tienes que hacer casi alpinismo. Y te vas a Segovia, que mira que está cerca de Madrid, y hay zonas que no tienen cobertura. O sea, evidentemente. Pero es que además nos lo venden como diciendo, bueno, es que la vida rural es maravillosa. Campo, aire, estupendo. Pero ya, ¿qué es? Los ecologetas. De eso no le llamo ecologetas. Nosotros en Segovia. Ah, sí. Qué bueno. Muchas gracias. Pues, por ejemplo, yo sé que hay zonas en Segovia, porque me ha pasado, que no tienen cobertura. O sea, lo he sufrido a la hora de enviar un correo, que dices, esto no puede ser. Me tengo que ir a la CAPI, no puede ser. Bueno, cuando te das cuenta que los datos claves que toda la vida se han dado son, primero, y luego volvemos a la alimentación, que es fundamental. Primero, ¿qué tenían todos los pueblos? El cura, o sea, la iglesia abierta. El cuartel de la Guardia Civil. El cuartel de la Guardia Civil. Que tampoco ya hay. El médico. El médico, que tampoco hay, y muchas veces ni siquiera veterinario. Y el maestro. Por lo tanto. Espera. Y una sucursal bancaria, Verdad, que también las han quitado. Es verdad. Bueno, es que ahora para los temas bancarios hay que tener un máster y un doctorado en AD para poder acceder a ellos, a los datos, de verdad. Entonces, primer dato. Vamos a ver. Ha mejorado, yo me hice el estudio porque yo me hago los deberes, porque Pedro deja muy alto el nivel, no se piensa en él, porque lo deja tan alto que digo, jolín, tengo que estar ahí, porque si no, entonces me hago los deberes. Vale, los últimos 25 años, ya sin ir más lejos. ¿Ha mejorado la atención? No. Número de media de pacientes por médico en el año 2000. Entre 1.200 y 1.300 por médico. Hombre, eso es vivir con presión, ¿eh? Vivir con presión, o sea, es imposible que los conozcas. Año 2025, entre 1.500 y 1.600. O sea, ahora mismo un 40% más. No está mal, ¿eh? No está mal. Menos mal que solo pagamos impuestos para educación y sanidad. Oh, claro. ¿Qué quiere decir esto? Que el 40% de los médicos está atendiendo a muchas más personas de lo recomendado. Que las demoras de camas han empeorado un 20% en estos últimos años. Que tenemos peor cobertura de urgencias y utilizamos la excusa del COVID, que ya no existe. Tú decías que incluso en algunos momentos del Imperio Español había más camas por los ciudadanos de las que hay ahora, ¿verdad? Esa es una absolutamente buenísima. En el siglo XVII había más camas por ciudadanos que en el siglo XXI. En el siglo XVII. Ojo al dato, ¿eh? Bueno, vamos a ver los centros de salud por 1.000 habitantes. Hay que pagar los vicios para algunos, ¿no? Todo no puede ser. Y si no llega para sanidad, pues no pasa nada. Mire, centro de salud en Castilla y León, 0,21 centros por 1.000 habitantes. Centro de salud en Castilla-La Mancha, 0,10 por cada 1.000 habitantes. Centro de salud para los aragoneses, 0,22. En el País Vasco, 0,07. O sea, los que mejor atendidos están, ¿quiénes son? Los vascos. Los segundos, los catalanes, mejor que los vascos. Pero es algo histórico, hay que darles una... Eso es algo histórico. Hay que darles, como eso es la finalidad singular, ¿no? Sí. No, singularmente esto pasa en los últimos 25 años. Singularmente de hace 26 no pasaba. Bueno, vamos a más datos, venga. Evaluación. ¿En camas estamos mejor o peor? Peor. ¿Pacientes estamos mejor o peor? Peor. ¿Tiempo de espera de consultas? Hace 25 años era de 2 días. A día de hoy la media son entre 5 y 12. Peor. Centro de salud para el habitante, parecido pero peor. Ahora eso sí, ¿saben lo que hemos mejorado? Hemos mejorado muchísimo en el... De los aparcamientos para mujeres. No me toques esa vena sensible. Acceso digital. Utilizamos ordenadores y tenemos muy buena tecnología. Hemos mejorado. Manda narices que 25 años después no haya mejores sistemas informáticos. Han descubierto la pólvora. Vale. Educación. El maestro. ¿Cuánto era necesario en el año 2020 para que hubiera un número de alumnos mínimos para mantener una escuela? No había mínimos, se mantenían las escuelas. No había mínimos. No había mínimos. ¿A día de hoy cuánto hay? Mínimo 3. Hombre, podemos subirlo a 4. ¿Vale? Muy bien.
¿Qué es lo primero que tenemos? No hay reglas nacionales. Aquí cada uno es un reino taifa. Cada uno hace lo que le da la gana. Segundo, hay algunos territorios que deciden cerrar por las bravas. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque soy el consejero, tengo coche oficial y te callas, maestro de pueblo. Fíjese qué solución más sencilla para la salud y la educación. ¿Qué les parecería a todos ustedes, o a los que nos están viendo, que a niveles de las provincias, esas diputaciones provinciales que parece que no tienen sentido más que para 4 cosas y media, organizaran, por ejemplo, un sistema de transporte público que dijera: los miércoles toda la gente de la zona del Páramo La Bañeza van a ir a consultas de radiología. Los miércoles todos. Los jueves los de la montaña. Los viernes los de la zona de tal. Y se hiciera algo lógico. Dar servicios. Dar servicios. Y entonces un autobús público le recogiera a ustedes en la plaza a las 8 de la mañana. Fuera por los pueblos, a las 9 hubiera recogido a la gente en los pueblos, a las 9:45, 10 les dejaran en el hospital. Para que ese día monográficamente se atendieran a los pacientes de estas zonas. Es sencillo, ¿verdad? Es fácil. Es un autobús semanal. De aquellas maneras. De aquellas maneras. Eso mismo lo puedes hacer con los alumnos. Lo puedes hacer con los alumnos. ¿Tienes que cerrar las escuelas? No necesariamente. Puedes hacer un reagrupamiento. Vamos a más cosas. Y luego, ya te has hablado del tema de la Guardia Civil. Bueno, la inseguridad que hay en muchos pueblos de España. Que es que están robando cosas que antes era impensable, hasta los piñones, ¿no? Por decir algo, que es que lo roban todo, absolutamente todo, que mucha gente abandona el campo por los robos que están sufriendo sistemáticamente, y hablamos de toda España en general. Totalmente. Eso ha sido un desastre. Y luego hay otros datos que a mí personalmente me molestan mucho. Dices, vamos a ver, si los indicadores básicos de toda la vida me fallan, ahora vamos a la necesidad diaria. O sea, yo tengo todos los días que comer, por lo tanto necesitaré que me fabriquen esa comida, es decir, que haya tierras de labor y que haya granjas. Eso es lo coherente, ¿no? Y si se supone que somos más, pues tendremos que aumentar la producción. Vale. Un dato que es absolutamente demoledor. Es que a mí esto me da, además, fíjense, muchísima pena verlo porque, madre mía. En los últimos 25 años hemos ido aumentando todos los gravámenes del mundo, esto lo saben ustedes mejor que yo. O sea, hemos ido subiendo todos los impuestos, todos. Que sea el gasóleo, que si no sé cuánto, que si cada vez llegan menos ayudas, etcétera. Empezando por el amigo Montoro. Sí, no, totalmente. Además, es que era también desabrido. ¿Sabes que entre otras cosas subió el IVA del 18 al 21 y entre otras cosas puso impuestos a los premios de las loterías, entre otras muchas cosas? A mí sí me tocará todavía. Bueno, imagínense que en ese sector, primario absolutamente, tú vas, en lugar de dándoles, favoreciendo como se hacía en la Edad Media, con incentivos, pues no pagues este impuesto, pues este año lo tienes tal, pues te bajamos lo que se hacía hace 1000 años, que es que no les pedimos que hagan nada nuevo, lo que se hacía hace 1000 años y funcionó. Al contrario, les han subido la cuota de autónomos, les han subido el precio del gasóleo, les desincentivan, aumentan. Te voy a interrumpir, Margarita. Por favor. No, seguro que ustedes sí lo saben, porque les afecta. Sí. Hace muy pocos días han subido drásticamente, precisamente, el valor de las tierras para imponerles unos impuestos salvajes. Y hay que decirlo, que muchas personas las tendrán que vender porque no les compensará, en muchos casos, tierras improductivas, pagar esas salvajadas. Y eso ha sido hace nada, hace 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque quieren que se abandone el campo. ¿Y si se abandona el campo, qué pasa? Placas solares. Placas solares, ¿pero qué no se produce? De multinacionales. ¿Cuántas placas solares se comen? Cuando además... Vamos ahí. Perdóname que te estoy interrumpiendo mucho. En España, que tenemos muy baja densidad de población comparados con otras partes de Europa, y son ustedes, por ejemplo, que Alemania tiene el 60% de nuestro territorio, nosotros tenemos un poco más de 500.000 de kilómetros cuadrados, y ellos tienen casi el doble de nuestra población. O Bélgica, que no tiene espacio ni para tirar la basura, literalmente. Aquí, hoy, con las técnicas modernas de producción, tanto agrícola como ganadera, podríamos nosotros abastecer clarísimamente a más de media Europa, que tenemos la suerte de tener el sol, con todos los sistemas que ahora de microboteo, de los micronutrientes, de todos los avances que hay, incluso de digitalización del campo, de mecanización del campo, hasta de robotización del campo. Podríamos producir literalmente para media Europa
y se está abandonando esta gran riqueza que tenemos, que como bien dice Margarita, y ya no te voy a interrumpir más, que la gran riqueza que tenemos, que es además la base de nuestra supervivencia, porque podemos vivir sin muchas cosas, sin inteligencia artificial, sin muchas cosas, pero no podemos vivir sin alimentarnos bien. Y lo que nos estamos alimentando es con porquerías, claramente con venenos que nos están envenenando. Y la prueba usted, y lo conocerán muchos de ustedes, el no tenemos la gran fortuna de ser una de las provincias de Europa donde la longevidad es mayor, si no la mayor de toda Europa. ¿Saben ustedes que personas centenarias, hay cantidad de ellas, están muriendo ante los hijos que estas personas? Los hijos que viven en las ciudades con esta contaminación alimenticia, contaminación química, contaminación electromagnética de la que no se habla, y están muriendo ante los hijos. Y esa alimentación que nos decían, ¿se acuerdan? Que era mala, malísima la que teníamos, ¿verdad? De eso del chorizo, el botillo, la cecina, el jamón. Y resulta que esa era la buena. La mala es la que nos están metiendo ahora. Bueno, ya no te interrumpo. Totalmente, no, tienes toda razón. Y luego, centrando el tema en lo que viene de fuera, o sea, tú a un agricultor español o un agricultor francés le obligas a que tenga unos controles de fitosanitarios terroríficos y en Marruecos no los hay. No. En Marruecos no los hay. Entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, resulta que por ser ecorresiliente, ecológico y biosostenible, al pobre agricultor español le meto todo control y luego me traigo de mi amigo de Marruecos, al cual estoy dando unas subvenciones tremendas que podrían ir para el campo español perfectamente. Los 931 millones que se destinan a Marruecos por Europa podrían venir al campo español perfectamente, insisto. Resulta que en Marruecos no existen esos controles fitosanitarios. Pero ¿tú sabes quién tiene la culpa de todo eso, Margarita? Nuestros dirigentes. Perdóname, he dicho que no te iba a volver a interrumpir. La debemos la gente que le hago pago. Correcto. Pero ¿por qué? Pues yo podría explicarlo muy brevemente. Hay países en Europa que precisamente ellos no tienen capacidad de producción de ningún tipo, que a ellos les interesa que importemos fuera productos no comunitarios a bajo coste, porque ellos no los producen. Pero a España, que somos, como digo, productores y podríamos producir muchísimo más, esto nos hace un daño terrible. ¿Quién no nos defiende en Europa? Todos los políticos que deberían estar ahí dando el callo por todos nosotros y no lo hacen. Esos son los responsables. Y como usted bien dice, y los responsables últimos somos los ciudadanos que seguimos votando a estos canallas que no están apostando por España y por los españoles. Totalmente. Bravo. Pero seguimos arriba. Pronto. Totalmente de acuerdo. Y luego ya cuando empiezas a ver, pues eso, que no hay los mismos controles y te los mete. Que a mayores los gravámenes al campo español. Lo que acaba de decir con el baño es que podíamos abastecer. No busques fuera. ¿Pero para qué buscas fuera si ya lo tienes en casa? Volvemos a lo de los 1.000 euros. Pero gástatelos aquí, no los gastes fuera. Bueno, lo que son los datos, fíjense, de Ovare. Cada vez nos pone, hasta para tener gallinas, Pedro. Hasta para tener, manda narices, manda narices. O sea, ahora yo no sé si también estas botes... Por regular la cría del mastín leonés. Por ejemplo. Por cierto, es mastín leonés, no castellano y leonés. No, es leonés. Es mastín leonés. Vamos a ver. Mentes pensantes que no habéis pesado un pueblo en vuestra vida, no habéis pisado la mierda de una vaca ni habéis cogido un huevo. Dejaros de escuelas de gallinas y de chorradas varias, de verdad, y de pensar que la leche sale del tetrabric. Y iros, por favor, a lo que es la alimentación natural, porque una alimentación natural, y esto lo decían los romanos y los griegos, es la salud de un cuerpo. Si un cuerpo está sano, gasta menos en sanidad. Si gasta menos en sanidad, a lo mejor podemos tener mejor ratio de médicos pacientes. A lo mejor tenemos menos gasto en sanidad que se puede revertir en educación. Pero entonces no compraremos medicinas. A eso sí. No, y no haríamos cursos de adoctrinamiento de perros. También. Bueno, fíjense qué datos más brutales. Digo, vale, nos quitan las gallinas, nos quitan tal, nos van subiendo esto. Digo, venga, aquí como en Irlanda, cuando fue la gran hambruna. ¿Qué comían los irlandeses? Patata. Digo, me voy a la patata. Vale. Dato de junio del año 25. Precio en origen de la patata. O sea, lo que paga el agricultor. Corríjanme ustedes si me equivoco. A mí me sale en el mejor de los mercados, de España, en algunos no se encontraba a 0,15 y a 0,20, pero en el mejor de los mercados, que es la que he cogido, ¿vale? Por no ser 0,46. En el mejor.
lo que le pagan el kilo En el mejor. de patatas al agricultor. En el mejor. En el origen. mejor, en origen. ¿A cuándo lo compran ustedes en una marca de supermercado? No vamos a decir datos, pero lo miré, ¿eh? Digo, voy a mirar la fecha a día de hoy. Entré en internet y miro. En el más barato, 2,05. O sea, hay una brecha de origen a destino de un 346%, Pedro. Esto es repugnante. No es vergonzoso, es repugnante. Vamos a coger, por ejemplo, el lechazo. Venga, el lechazo en Castilla y León, ¿eh? O sea, en las 9 provincias una comunidad, un destino, una identidad, como dice la canción. Venga, 4,10 se paga al agricultor, al ganadero. Se vende a 15,90 en el mejor de los casos, un 288% de diferencia. Vamos a la leche, vamos a la leche. De esto, curiosamente, entiendo un poco bastante porque durante 7 años de mi vida me tocó estar muy dedicada al sector lácteo en multinacionales. Eso sería una historia muy larga que les aburriría a ustedes, porque uno al final acaba haciendo de todo. Pero me tocó estar en algunas ferias internacionales del sector de la alimentación y además en concreto en temas vinculados con los lácteos. La leche de España es la leche de mejor calidad. La materia grasa que tiene la leche nuestra es mucho mejor que la francesa y que la holandesa. Bueno. Leche cruda, pagada al ganadero, en el mejor de los casos, 0,46. El más barato, 1,17. Un 154. Y has dicho que el ganadero vende leche, Sí. y a nosotros, ¿qué nos vende, Margarita? Oye, a nosotros me da miedo saberlo. Mira, si te cuento de aquellos años, con lo que hacían los quesos tranchetes, le garantizo que ninguno de los que está aquí sentados vuelva a comer un tranchete en su vida. Y la nata que hacía, la mantequilla que hacía. No, los tranchetes mejor no los consumo. Háganme caso, de verdad. Y luego en privado, si quieren, les explico el porqué. Pero en público no me atrevo, que luego igual me asesinan. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, un pollo. Un pollo de 2 kilos, 1,20, se vende en 4,25. ¿Qué quiere decir? 254. Traducido. La leche, cara. Mal pagado el productor. Si encima aumento los controles a las vacas, que ahora ya hace falta hasta contratar a los violinistas de la Sinfónica de Tokio para que las vacas no tengan estrés, porque es lo que nos falta, y masajista, y un fisioterapeuta para la vaca, digo, es lo que nos falta. Y exactamente. Bueno, algunos es verdad que por animales de compañía en casa tienen cerdos y vacas. Yo estoy de acuerdo. Y ratas muy a menudo. Las ratas son un gran animal de compañía. Pero sí que es verdad que cuando uno ve esto dices, me quitas la carne más barata, que es el pollo. Me quitas el consumo de los huevos. Me encareces la patata. La leche. La leche. ¿Qué me estás dejando, hijo mío? ¿Los gusanos de la harina? Sí. O sea, ¿qué me estás queriendo decir sin decirme? Vale, piensen una cosa. Claro, ahora póngase en la granja. Aumentan los gravámenes, quitan las ayudas. Ahora mismo las ayudas europeas, las PAC, son terroríficas, las que están anunciando en Bruselas. Claro, mientras tanto nuestros políticos, pues vistas las fotos que salen a veces del Parlamento Europeo, deben de estar viendo la película Superman, porque allí trabajar, ya sé que trabajan poco. Bueno, pero cuando luego ves los sectores básicos, dices, anda, mira, el porcino en 10 años ha caído un 30%, las granjas. Anda, mira, la avicultura de carne y huevo ha caído un 31%. Anda, mira, es un tercio. El bovino de leche, un 70%, que se ha quitado. Es decir, hemos quitado el 70% de la producción. ¿Se dan cuenta en datos lo que es esto? Que lo vemos en el inmediato y no hacemos la reflexión de los datos. 70. El ovino caprino, un 27. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que antes tú tenías un cebadero porcino con 1.200 cabezas y ahora necesitas tener 4.000. A ver quién es el guapo que tiene 4.000 cabezas de cerdo. Por ejemplo. Sobre todo porque los que te... Hombre, de Marruecos cerdo no viene, pero los que te vienen... Pero los que te vienen de otras zonas, resulta que no tienen esos controles, pueden tener granjas más pequeñas y, oye, esos están incentivados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De unas normas verdes y de bienestar por el cambio climático que casualmente solo se aplican aquí? Y en Europa, casualmente solo, insisto, se aplican aquí. Oye, si el cambio climático es tan duro y que esté tan ecosostenibles y demás, habrá que hacerlo en todos los países, ¿no?
habrá que ayudar a los hermanos de otras naciones a que tengan los mismos fitosanitarios que aquí, las mismas limitaciones que aquí, los mismos trámites que aquí, etcétera, etcétera, y las mismas granjas que aquí. Digo yo, no, porque no creo que cambie tanto el clima 20 kilómetros arriba del estrecho a 20 kilómetros abajo, ¿o sí? Corríjanme ustedes, creo que no, ¿verdad? Vale. Fíjate la presión que sufren muchos agricultores. Mira lo que ha pasado recientemente, ese hecho tan luctuoso en Zaragoza, de un pobre joven agricultor que se terminó tan presionado que terminó suicidándose. Mira, y además, si me lo permites, Pedro, chico se llamaba Jorge, creo que es un héroe del campo español, creo que es un chaval que su ejemplo va a quedar para muchos y espero que esa idea que pasó por su cabeza por culpa de los políticos que meten estas presiones, espero que esa muerte sea recordada y de alguna manera la venguemos en el buen sentido, demostrando que el campo tiene que mantenerse y sostenerse. ¿Dejas que le hagamos un aplauso al chico? Por supuesto, claro. Y ojalá es que no vuelva a producirse, Pedro, porque luego cuando ves el balance final dices, vale, las normas verdes y de bienestar ¿a qué me han llevado? A que o invierto barbaridades, por lo que hablamos un poco de broma, ¿no?, en fisioterapeutas para las vacas, o tengo que cerrar la explotación. La cierro. Segundo, al cerrarlo, ¿qué hago? Tengo que sacrificar y malvender, pierdo riqueza. Tercero, estoy quitando puestos de trabajo. Cuarto, estoy quitando la continuidad, estoy vaciando España. Quinto, hemos perdido, fíjate, en 25 años, ojo, 131.000 granjas ganaderas. Por eso digo que las cifras hay que sacarlas. 131.000. ¿Sabes lo que es esto, Pedro? En el sector, por ejemplo, del vacuno de leche. En 25 años hemos perdido el 69% de todo lo que teníamos. Qué barbaridad. 69%. Pues fíjate, Margarita, otro dato también importante, ¿sabes? Esta obligación que tienen ahora de hacer ese control digital. Primero, que no hay conexiones de Internet, que muchas de ellas, si las hay, fallan, son deficientes, y luego hay muchas personas que ni tienen ni la capacitación ni el tiempo para perderlo en hacer ese control digital, que era absolutamente innecesario. Efectivamente, efectivamente. Es que estamos en un mundo absolutamente roto y fracturado, donde hay una... Mira, en educación siempre decíamos que los que nos ponían las normas de educación y los planes de educación no habían pisado un aula en su vida. Eso lo decíamos los profesores. Este no ha dado clase en su vida, porque las chorradas que dice es imposible que las pongan en un plan si hubieran dado clase. Pero, Margarita, lo hacen con todo. De todo, en todo. Ley de bienestar animal. No han consultado a ni un solo veterinario. No. A ni un solo veterinario. Afectadísimos los veterinarios. Y estamos llevando unas situaciones límite. Va a haber un abandono de mascotas, porque hay gente que no puede... Y veterinarios que están cerrando los consultas. Exactamente. Y veterinarios con... Por eso de ahora, de todo el protocolo que tienen que hacer para recetar cualquier cosa a un animal que se te está muriendo, que llevas a tu animal de compañía, que le quieres, porque muchos de ellos viven contigo en casa, que es un miembro de la familia, y se está muriendo y no puede poner el tratamiento porque se lo impiden. Totalmente. Pero es que por eso digo que hay una fractura total. Entonces tienes que darte cuenta que esto responde a algo que lleva arrastrándose desde hace años, ergo es un plan, porque ves una planificación a 25 años vista. O sea, esto alguien lo diseñó y va meticulosamente cumpliéndolo. Es el jinete del hambre. Y lleva un buen camino, ¿eh? Vale. Si no hay dinero para quedarnos en los pueblos, si encima tienes una burocracia digital que para los que tenemos más de 50 a veces nos cuesta, imaginémonos para los que tienen más años y hasta para los que tienen menos, ¿eh? Porque hay algunos trámites que dices, pero bueno, o sea, perdona, que te he entregado este papel 15 veces o 16, porque tengo que entregártelo 17 y además cambiando una firma, o sea, ¿esto qué es? Vale, si a mayores de eso tenemos una hacienda que está absolutamente encima, como ocurrió con este Jorge de Zaragoza, y no te da un respiro, al final, ¿qué haces? No tienes solución. En muchos casos, irte a malvivir a una gran ciudad para vivir en un barrio periférico, en una habitación, claro. Y en muchos casos en una habitación compartida. Eso es. Es decir, alambres. Eso es. Y entonces eso lleva a algo que yo les quiero traer encima de la mesa. ¿Cuándo se produjo algo parecido a eso? En el Imperio Romano. ¿Qué pasó con el Imperio Romano? Cayó. Y cuando cayó el Imperio Romano, con toda la gente viviendo en las ciudades, ¿qué ocurrió? La huida al campo.
Porque ¿dónde se producen los alimentos? En el campo. Entonces, si estuviéramos en un país lógico y cuerdo, en una Unión Europea... Pides mucho, pides Oye, mucho. y en una Unión Europea que dejara de pensar en guerritas, Pedro, con todos los respetos. Y tú sabes que si alguien ama al ejército español soy yo, y creo que estáis mal pagados, igual que las fuerzas de seguridad del Estado. Es vergonzoso la situación de la Guardia Civil, y alguna vez lo hemos comentado, o hasta de los policías, ¿no? Las diferencias que salariales, estas dietas que dan que son de vergüenza ajena, estas lonchas de jamón de York que les do. Es que ahora mismo, métela tú, ministro. la dieta que te da a un policía, a un guardia civil, para pernoctar cuando les mandan estas operaciones, donde sea, ¿no? No da ni para una fonda al sopapo. Claro. Ni para la fonda al sopapo. Bueno. O sea, no llega ni a la tercera o la cuarta parte de lo que hoy te cuesta un hotel medio. Y bueno, ya si te digo lo que les dan para comer, mejor que no te lo diga, porque ni para el desayuno. Bueno, es que, fíjate, yo pienso en esto y me acuerdo de Trajano, del emperador Trajano, que antes fue general, y Trajano dormía en las tiendas de sus hombres, comía las raciones de sus hombres. Nos imaginamos a Margarita Robles o a Marlaska comiendo las dietas y viviendo en los despegues. Eres un poco dura, eres un poco dura. ¿Quieres mala uva? No, mala uva no lo sé. Fíjense lo que les decía, qué diferencia, ¿no? Que uno vuelve la cabeza a 1975, 80, 85, esta transición que ahora tanto denostan los que no saben hacerlo con un canuto y que deberían de aprender de nuestros mayores, ¿no? Deberían de aprender de los abuelos que salieron de una guerra civil y construyeron España. Deberían de aprender de nuestros padres que vivieron esos años de la transición de una manera ejemplar, y deberían de aprender de todas las generaciones precedentes que mantuvieron las raíces en la España que entonces no estaba vaciada. Y deberían de aplicar esas lecciones de la historia, ¿no? Sobre todo porque cuando miras más hacia atrás dices, caramba, es que en el 824 en Brañosera daban incentivos fiscales para instalarte en el campo. 824, que no había internet, no había políticos de estos, había gente con cabeza, claro, eso sí. Caramba, es que en el año 1017, en el Foro del Reino de León, el rey permitía que se controlara y que no hubiera excesos de impuestos. Pero es que nos podemos ir a la repoblación de Salamanca y había incentivos fiscales y control. Pero es que nos podemos ir a Burgos, nos podemos ir a Valladolid, nos podemos ir a Teruel, nos podemos donde nos dé la gana, al Foro de Cuenca, y vemos eso mismo. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Que quizás entonces se pensaba en el bien de la población, y hasta fechas muy recientes se pensaba en el bien de la población, y alguien ha metido un acelerón para soltar los 4 jinetes del apocalipsis. Entiéndanmelo en la manera que lo he explicado. Y entonces, como el tiempo se acaba, hay que meter más acelerón. Mira, hay una frase, Pedro, que a mí me encanta, que es de Will Durant. Me van a permitir que la lea. Hay que reconquistar España, y hay que reconquistar España como lo hizo el Reino de León, y como lo hizo el Reino de Castilla, y como lo hizo el Reino de Aragón, y como lo hizo el Reino de Portugal. ¿Saben cómo lo hicieron? Basándose en la gente humilde, en la gente de los pueblos, en la gente que sostenía el sistema, que alimentaba las tropas, que daba a los hombres para ir a una guerra, las mujeres que mantenían todo. En eso. Dice Will Durant que una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que no se ha destruido a sí misma desde dentro. Uy, qué verdad. ¿Qué estamos haciendo en nuestro país? ¿Qué está haciendo Europa? Destruirnos desde dentro. ¿Para qué? ¿Para que otros nos conquisten? Entonces, ¿qué vamos a volver? ¿A la reconquista? ¿A quién le interesa esto? Esa es la gran pregunta. Pregúntense, ¿a quién le interesa eso? Bueno, con los cazurros no van a poder. No. Bueno, pues ¿te parece que demos paso a las preguntas? Pues por favor, adelante. Mi caballero. Quisiera hacer una salvedad de algunas de las explicaciones que aparentemente son simplistas porque el tiempo es exiguo, pero sí que conviene de vez en cuando matizar. Porque cuando veis que una patata vale 10 céntimos en origen y vale 2 euros en la tienda, uno parecería entender o deducir que entonces el usurero es de la tienda. Y se nos va por el camino del verdadero origen del problema. Y el verdadero origen del problema es que entre el productor y ya el productor lo sufre hasta que sale en la tienda, que es necesario que llegue a la tienda. Hay una cadena de comercio primario, distribución, transporte, comercio terciario, que es el que al final tú accedes, y toda esa cadena, que son empresas, que son trabajadores, sufre 3 agravios políticos. El primero es una sobreimposición fiscal bestial. Total. Si coges una persona, la vas a pagar 1.000 euros, pero te va a costar 2.000. Y esos aumentos son una parte de la cadena de impuestos que vas a tener.
Lo mismo por los coches que utilices, por los espacios que utilices. El combustible. Por el combustible, por todo. Y todo eso va a generar que ese coste final sea tan alto sin que nadie sea usuario. Y no solo es esa espiral fiscal el problema, luego está la espiral regulatoria. Te exijo además que tengas esto, no lo necesitas, te exijo además que tengas esto otro. Eso vuelven a ser costes que repercutirán en el precio final. Y aún hay peor que eso. No solo la fiscalidad y la regulación, sino los cambios continuos de política. Es decir, yo ahora quiero que hagas leche, mañana quiero maíz, mañana quiero patatas, y yo tengo que cambiar la estrategia. Ahora tengo que ir con un coche eléctrico, ahora tengo que ir con un camión no sé qué, y tengo que hacer inversiones continuamente. Eso es mucho dinero que yo no tengo. Voy a ir al banco, costes financieros. Entonces ya entro en un problema más. Los costes fiscales, los costes regulatorios y los cambios de política que me meten en costes financieros. Y eso es el origen de todo. Al final es malas políticas. Totalmente. Y llegado a los costes financieros, os recuerdo que habéis mencionado la deuda de los países, pero también está la deuda de las autonomías que no nos va, pero entre todas está la deuda de las empresas que no se nos va, y también está ahí, y todo eso va generando costes y peligro para la economía del mañana. Y por último está la deuda de las personas, que también se está incrementando. La deuda familiar. Para comprar un coche, ya no te lo compras hace 5 años, y en muchos sitios te hasta 6, 8, 10 años, el endeudamiento de las personas está creciendo. Y la deuda no solo encarece y compromete tu futuro desde las personas hasta las empresas y hasta los países, sino que es un problema histórico. Y yo aquí conectaría con tu compañera, que yo entiendo que las poderías, una de las cosas que siempre hicieron, uno de los papeles que jugaron, es el de prestamistas ya de los reyes. Es decir, si siempre ha habido culturas y gremios que se especializan, y las poderías, que son las sociedades judías, los poblados judíos que había en España, se dedicaban en una buena medida a dar financiación. Y creo que hoy todavía siguen con esa herencia y están detrás de muchas de las financiaciones de gobiernos, empresas, etc. Y fijaros que es un problema como las drogas. Es decir, tanto las personas como las empresas como los gobiernos se van pillando con el prestamista hasta que ya no pueden más, luego echan al prestamista, echan al judío o rompen no sé qué. Pero el prestamista también se ve en ese mismo juego endeudado con el deudor, porque no sabe cómo cortarle y cuándo cortarle, porque ya depende de él. Y es un gran problema histórico. Estoy totalmente, además, muy bien, lo ha expresado usted de maravilla, porque además el problema es que es el agricultor que se compra un tractor, encima le trata como que fuera millonario. No, oiga, perdone, se ha comprado una herramienta para trabajar, no se ha comprado un Ferrari para presumir por la calle, ¿no? Ni muchísimo menos. Eso que usted ha dicho con respecto al campo, lo podríamos replicar prácticamente palabra por palabra con el tema de la vivienda. Porque la vivienda es la mayor fuente de financiación probablemente para un gobierno. Y si cuestan lo que cuestan las viviendas y sigue incrementándose el precio de la vivienda, es precisamente por todo lo que está dicho. Porque es un negocio fabuloso, la compraventa de viviendas, y si de verdad quisieran ayudar a los jóvenes, es bien sencillo. Quítele usted el impuesto, o quítele el impuesto de transmisiones patrimoniales, y verá cómo los jóvenes se podrían comprar muchas más viviendas. Pero no interesa, no le interesa absolutamente a nadie. Tiene toda la razón. Y luego ya no olvidemos que en ese tema del prestador y el prestamista y el deudor, claro, es que muchas veces no les interesa que se le pague la deuda. Porque si usted no paga la deuda, está esclavo de esa persona. Y eso le sucede a los gobiernos. Porque quien controla la deuda, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de España, que más del 80% de nuestra deuda está en manos extranjeras, en realidad nos da igual quién esté en el gobierno. Porque son esclavos de los que mandan, los que manejan los hilos desde el exterior. Esa es una servidumbre que tenemos gigantesca, que no somos conscientes los ciudadanos de lo que ello significa. Y nos da igual quién esté en el gobierno, porque van a hacer exactamente lo mismo. Porque las decisiones no las van a tomar ellos, las van a tomar desde fuera. Margarita, no sé qué se añade. No, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y con lo que acaba de comentar Pedro. Y hay que también romper una lanza por todo el sector del transporte. Los transportistas nos mantuvieron operativos durante la pandemia, por ejemplo. El 80% del transporte en España se hace por carretera. Totalmente. Y con un sacrificio enorme en muchos casos y trabajando muchísimas horas. Porque ya no solamente son las horas de conducción, que eso hoy está regulado, son las horas de carga, las horas de descarga, las horas de espera.
porque conozco a camioneros y te cuentan y trabajan muchas más horas de las que legalmente trabajan, porque el otro sí está regulado por los tacógrafos, pero eso no, las horas que tienen de carga y descarga y de espera, eso no se lo regula nadie. Claro, y a veces efectivamente nos perdemos en esa zona intermedia entre origen y destino y perdemos todo eso, o sea que muchas gracias porque efectivamente eso es así. Y hay una carga fiscal brutal en todo ese proceso. Pero en el fondo, ¿por qué? Porque es como si yo no quiero que Pedro beba agua. ¿Qué es lo primero que le hago? Le quito las botellas. ¿Qué es lo segundo que le hago? Le quito el vaso. Y entonces Pedro me dirá, oye, que quiero beber. Entonces yo se lo doy y luego me lo queda. Por el medio Pedro se ha quedado sin agua. Es decir, están forzando a la gente a tomar decisiones que no quieren. ¿Cuánta gente se quedaría en el campo si se le incentivara con ayudas, por ejemplo, fomento de la natalidad? Ayudas de verdad. Que a mí me hace mucha gracia cuando dicen ayuda a la natalidad. Y dices tú, ¿a quién ayudas, majo? Pero no las ayudas de la PAC, que en muchos casos son para no producir. No olvidemos que ahora en España recibimos ayudas, por ejemplo, el sector pesquero, del que no hemos hablado, se reciben ayudas para desguazar los barcos. No para crear barcos y salir a faenar, para desguazar los barcos. Y en muchos casos la PAC es para que esas tierras no produzcan. Y los olivos, por ejemplo, efectivamente. Están pagando para que los arranquen. Cuando lo lógico es pensar en qué necesita la población española. Tanto produzcamos esto. Y una vez que tengamos esto garantizado y no dependamos del exterior, insisto, y no dependamos del exterior, si necesitamos producir más, lo exportamos. Y si no, pues vamos viendo. Pero produzcamos lo mismo que necesitamos. Es que si no es ridículo. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿En una cabeza enferma o en alguien que le interesa? Ahí vamos, señora. Verdaderos fanáticos. Vamos a ver. Sí. Sí, buenas tardes. Antes hablabais de que es Europa precisamente quien está destruyéndose a sí misma. Sí. Yo entiendo que estamos, digamos, la idea europea se ha convertido en una perversión. La primera perversión es la destrucción de las clases medias, que es precisamente la que permite el sostenimiento de las democracias y crea personas libres, juntas o por lo menos con intereses. Yo creo que la Europa que se ha construido se ha hecho más a servicio del aparataje de los partidos políticos de todo signo. Se ha olvidado que el centro y el origen de la propia fundación ya en la CECA era el ciudadano europeo, y el ciudadano europeo lo único que hace es soportar impuestos, soportar legislaciones injustas, no tener ayudas. Esa es otra. ¿Qué queremos? ¿Que nos den pescado o que nos enseñen a pescar? Yo prefiero una sociedad que trabaje, que luche, que con 1.000 euros en la bañeza pueda vivir y tener una casa digna, y no en Madrid tenga que estar compartiendo habitación, mal viviendo, generando conflictos, y por otra parte estamos descuidando, como hablabais antes, la posibilidad de que somos el granero de Europa. O sea, el granero, tanto desde un punto de vista alimenticio como incluso democrático, porque no olvidemos que si empezamos por la alimentación, todo lo demás va seguido. Yo francamente soy muy pesimista en la dirección que está llevando Europa, quizás por los dirigentes que tenemos. No me refiero en España, me refiero a nivel europeo, y por supuesto un territorio regulado como es Europa está al servicio de a quien debe, y quien debe siempre tiene, con perdón de la expresión, si molesto a alguien, el culo vendrá. Totalmente. Pues, totalmente de acuerdo. Pues, totalmente de acuerdo. Se está produciendo una polarización en todos los planos que en realidad están relacionados. Por ejemplo, el educativo. Hay una educación muy básica, que encima vemos que permite pasar de curso suspendiendo todo, es decir, donde se desmotiva el estudio, donde lo del esfuerzo y el trabajo ha quedado totalmente olvidado, que
que esto es una perversión total y absoluta, porque la educación es el futuro del mañana, el para mañana. Pero no solamente eso, también la polarización económica. Como bien decía, hay cada vez ricos muchísimo más ricos, ahí están las estadísticas. La clase media está tendente a desaparecer, especialmente los jóvenes, pero fíjense, todavía son mucho más perversos, porque ya no les basta con esta polarización. El siguiente paso que están dando, y las noticias vienen en este sentido en toda Europa, es que como no han podido solucionar el problema o intencionadamente lo han creado, sobre todo para los jóvenes, ahora resulta que le están mentalizando que la culpa de que ellos vivan mal la tiene su abuelo. Porque resulta que sus abuelos tienen un piso en propiedad, tienen una pensión, y es la culpa de que ellos vivan mal. Ese es el colmo del desparpajo y de la sinvergüencería total y absoluta. Y ya saben que el siguiente escalón al que van el que están buscando ya, porque ese ya tampoco les basta, es que no se pueda heredar. Que todo lo que quede cuando una persona fallezca pase directamente al Estado y el Estado ya lo repartirá. Ya sabemos en qué se lo van a repartir, ¿no? En los vicios de siempre. Bueno, no es lo que están buscando. Y efectivamente, yo como comparto con usted, y lo analizamos todos los días, que Europa va cuesta abajo y sin frenos. Entre otras cosas, dirigido, que no lo olvidemos, por personas que no hemos elegido ninguno de nosotros, que no son elegidas democráticamente y que son las que están marcando nuestros designios ahora mismo. Y esto es totalmente inaceptable. Y luego también tiene usted razón, que no olvidemos que en Europa el Partido Popular y el Partido Socialista, en el 90% de los casos, votan exactamente lo mismo. Es decir, no confiemos en ninguno, no esperemos nada de ninguno de estos dos grandes partidos, porque, como les decía, van a hacer lo mismo, entre otras cosas, por la esclavitud que antes les comentaba de la deuda. Porque las instrucciones les vienen desde fuera, porque ellos en realidad su margen de maniobra es muy pequeñito, quitando para las tonterías, para estas cosas ideológicas, estos fanatismos, que eso sí, pero eso en realidad no tiene ninguna repercusión real en lo práctico. Sí, para decir que tenemos 40 géneros y que somos todos fluidos y todas estas cosas, sí, pero de ahí no pasamos, porque lo demás lo van a hacer todos exactamente lo mismo. ¿Sabe cuál es el terror de la desaparición de las clases medias? La desaparición de la clase media es el origen de la Edad Media. Así que bienvenidos a la Edad Media. Muy bueno. Lo has matizado perfectamente. Adelante, por favor. Hombre. Una pregunta, Margarita. Claro, ya se empiezan a animar las señoras, que ya era hora. Ahora tienes tres, ¿eh? Ahora tienes tres. Están traumatizados por lo de las plazas de aparcamiento, ¿eh? Eso ni los nombres. Se decías que qué es lo que están buscando realmente. Yo te lo voy a preguntar a ti. A ver, ¿tú crees que están buscando una guerra civil? La destrucción de una raza total y absoluta, o que manden tres señores, que ya es el caso como ha dicho el coronel. Pero tú crees, en concreto, vámonos a España, ¿tú crees que el fin o las instrucciones que tienen dadas viene a desenfocar? Porque yo estoy viendo que estamos como en el 36. Quieren que estemos como en el 36. Ayer estuve de visita por las checas de Madrid. Sí. Y bueno, y de todas cosas se habló de todo esto, ¿no? Claro. Y ¿Quieren eso? ¿tú qué crees que es lo que buscan? Mira, yo que soy nieta de... Pedro lo sabe, lo hemos comentado. Yo soy nieta de hombre de izquierdas, que además era del Somo GT, minero, estuvo en la Revolución de 34, etcétera, etcétera. O sea, a mí no me pueden decir que no tengo en casa, lo tuve en casa. No conocí a mi abuelo porque dejó a mi padre huérfano cuando mi padre tenía 4 años. Entonces, él no conocía a su padre y yo no conocía a mi abuelo. Y de lo que me enteré de aquellas maneras. Y soy nieta de falangista que vio cómo iban las cosas y se salió de falange. O sea, yo tengo las dos cosas en casa, como tanta gente, ¿no? Que tiene la izquierda y la derecha. Y yo siempre me he preguntado por qué, si mis abuelos, que eran de cada uno, de su padre y de su madre, pasados unos años, pensaron que lo mejor era construir el país y nos sacaron adelante. Pienso que en 1975, cuando muere Franco y empieza la transición, se sentó Fraga con Santiago Carrillo. ¿Y por qué sacaron un país adelante? Y pienso que estos niñatos, que la mayoría, por cierto, como el propio Pedro Sánchez, son nietos de generales o coroneles franquistas o de altos líderes falangistas, ¿qué tipo de rencor familiar sienten? ¿Qué problema psicológico tienen en sus cabezas para intentar reabrir unas brechas? Entonces, te digo,
Yo sí estoy a favor de que todas las personas que tengan una persona muerta en una cuneta la puedan recuperar si quieren. Honestamente, estoy a favor. Estoy a favor de que se restauren, pues eso, la memoria de gente que fue fusilada en un lado y en el otro. En un lado y en el otro, insisto, que aquí los hubo por los dos lados. Quiero que se conozca también barbaridades que se hicieron en la época del Terror Rojo. Y también quiero que se conozcan barbaridades que también las hubo en ciertas zonas del Terror Azul, por decirlo de alguna manera, por colores, ¿no? Pero una vez dicho esto, teníamos un país estabilizado. Y resulta que los que ni han hecho la guerra, ni son hijos de los que hicieron la guerra, que son nietos de los que solucionaron la guerra, son los que ahora nos abren las brechas. Y encima, en lugar de buscar lo que nos acerca, buscan abrir esa brecha para lo que nos separa. Cuando en el año 30, 31, 34, con un rey Alfonso XIII, que fue un canalla, que nos dejó tirados, las cosas como son, o sea que aquí muchos de los males. Luego me dicen que yo soy antiborbónica, pero es que miro la historia y digo, caramba, chicos, a ver que esté... Bueno, me dicen que soy antiborbónica, ¿vale? Este me cae bien, os ha hecho de paso. Él me cae bien, honestamente lo digo. Igual el entorno no tanto, pero él me cae bien. Ya, te hemos entendido. Vale. Entonces, hay una cosa. Si tú tienes un país que está empezando a prosperar, como estaba empezando España a subir, España es muy peligrosa por muchas cosas que hablamos. Es decir, hay mucho más detrás por parte de estos que mandan de verdad. ¿Qué interés hay? En tenernos con la cabeza machacada y con la bota encima. ¿Cómo lo tienes que...? El español es cabezón, no leonés solo, el español es cabezón. Y los hispanos somos cabezones de narices. Mira en Estados Unidos la cantidad de gente que empieza hablando español. Por cierto, mucha parte de Estados Unidos era de México. Dicho lo cual, ¿a dónde nos quieren llevar? Pues a un enfrentamiento artificial sobre sucesos de una guerra que pasó hace 90 años. Que es como si mi abuela, que vivió la guerra, me recordara cosas que pasaron en tiempos de Napoleón Bonaparte. La misma distancia. Entonces, las personas como Pedro, como yo, creo que como la mayoría de los que estamos aquí, pensamos en los problemas reales, en el día a día, en ayudarnos, en solucionar y no en crear enfrentamientos que ya estaban superados. Insisto, partiendo de todo lo que he dicho antes. ¿Por qué nos llevan hacia allí? Para tenernos debilitados. ¿Por qué? Porque había un liderazgo franco-alemán, inglés franco-alemán. Inglaterra se ha ido por libre, ya vemos lo bien que les va. Francia, vamos con Macron, está al nivel de Luis XVI. 18% de popularidad. Sí, pues digo, al nivel de Luis XVI. Hombre, la guillotina la quitaron, pero a nivel de Luis XVI. Alemania... 20% menos de popularidad. Y estaréis a la espera. Entonces, ¿qué nos va quedando? Si os dais cuenta. ¿Qué hay detrás de todo esto? Europa es una sociedad donde había mezcla, donde había tolerancia, donde en Francia a nadie que estuviera casado con una persona, por ejemplo, de África, se le ponían problemas de ningún tipo. Donde a nadie andábamos diciendo si eres moro o eres cristiano. Donde un español y un italiano se relacionaban con un sueco y no había problemas. Donde podías circular por toda Europa de forma maravillosa. Yo amo Europa, me encanta Europa. Donde tenemos unas raíces griegas, que son la tolerancia. Romanas, que es el método, la eficacia. Cristianas, que es todo lo que vino después. Y eso está todo en Europa. ¿Por qué hay que destruir Europa? Porque son todos los valores que a estos que manejan los hilos y sueltan los jinetes del apocalipsis con tanta prisa porque su tiempo se acaba, les interesa destruir. Nosotros representamos, como decías, el grano en el culo para los que verdaderamente quisieran eliminarnos. ¿Cuál es nuestra fortaleza? Que los políticos nos han dado cuenta, los políticos de alto nivel me refiero, que hay políticos maravillosos. Tampoco quiero ser injusta, hay muchos políticos, muy buena gente, y cuanto más bajas a medio, de no grandes ciudades, sino más medio rural, de verdad que es gente que merece mucho la pena, ¿vale? Hay de todo, como Motica, pero hay gente muy buena, hay que ser injusto. Pero tú piensas por un momento que ellos viven en su paraíso de Matrix, en un mundo irreal,
donde importa dar cursos a los dueños de perro, hacer gusanos de la harina y pensar en, aparecen cambios climáticos raros. Y ahora dirán, ¿y esta Margarita que es negacionista? Sí, porque soy geógrafa y sé leer los ciclos climáticos, majos, leeroslo vosotros. Perdón, es que me sale la vena. Perdón. Entonces, el pueblo, somos libres, pensamos. La gente joven que merece la pena, que hay muchísima gente joven que merece la pena, y aquí hay mucha gente joven que merece la pena, hablan, que no controlan las redes sociales, las tienen terror, tú lo sabes, Pedro, las tienen terror, y que nunca podrán controlar lo que siempre ha funcionado, ¿sabes qué es? El boca a boca. Esta reunión, que se comente, que tú hables con 20, tú hables con otros 20, esos 20 con otros 50, porque eso crea una malla de resistencia que nos va a mantener unidos, y porque en el fondo todos los seres humanos somos hermanos, y lo que no soportan quienes buscan la división es que si tú tienes ahora un problema, nos vamos a desvivir todos por solucionártelo, que si vemos una persona tirada en la calle, los que nos hemos criado en el ámbito rural sabemos que la vamos a ayudar, que cuando los niños de mi generación, que ya han pasado años, jugaban en las calles, y un chaval se escapaba, llegaba a la vecina, le metía un sopapo que lo dejaba tieso y le decía, se lo voy a decir a tu madre. No se lo digas, fulana. O le decía, ¿tienes hambre que no has merendado? Anda, ven para acá, pero no se lo digas a tu madre que te doy la nocilla. Es decir, ese tipo de solidaridad y de fraternidad la tenemos nosotros. Y es lo que quieren destruir. ¿Lo pueden destruir? No. ¿Sabes por qué? Esto me va a quedar muy William Wallace. Porque somos dueños de nuestro destino y somos los amos de nuestra libertad. Y nadie domina nuestra mente si nosotros no lo permitimos. Y por mucho que estos seres absolutamente demoníacos quieran controlar nuestras vidas, podrán controlar nuestros cuerpos. Pero aquí y aquí no entran en su puñetera vida. No sé si hay alguna pregunta más, que a lo mejor ya tienen ganas de ir a cenar. Que lo vi que comen aquí. A ver, la señora primero y luego el caballero. Señora. Bueno, pues yo me voy a ir un poco más allá de España y Europa y demás. Después de este punto de inflexión que hemos tenido en 2020, donde nos han fabricado una pandemia, nos han encerrado en nuestras casas, nos han hecho creer una serie de cosas, están ahogando el campo, quieren que comamos cosas que no son normales, destruyen campo, agricultura, por no hablar ahora del euro digital para ya el control absoluto de nuestras mentes, y después los conspiranoicos somos nosotros, lógicamente. Entonces yo me pregunto, ¿usted cree realmente que existe una conspiración para manejar nuestras mentes y traer los 4 accidentes de la apocalipsis, que parece que ya sí que se les acaba el tiempo? Sí, yo creo en los señores feudales. Yo cuando estudié Edad Media y me dediqué a las familias nobles de la Edad Media, nunca pensé que me iba a venir también para el siglo XXI, justamente. Y resulta que ahora los entiendo como si los hubiera parido, Pedro. ¿Por qué? Porque pienso como un señor feudal. Son señores feudales, y los señores feudales nacen siendo señores de la guerra, son amos del dinero y amos de los medios, es decir, del campo. Están replicando el comportamiento de un señor feudal. ¿Sabes cómo se ha acabado con un señor feudal? Con una revuelta urbana o con una revuelta rural. ¿Vamos a hacerlo? No. Nos han anestesiado. Eso es, exactamente. Y sobre todo otra cosa muy importante, estamos en el siglo XXI. ¿Cuáles son nuestras revueltas a la medieval? Esto. ¿Cuáles son nuestras revueltas a la medieval? Esto. ¿Cuáles son nuestras revueltas a la medieval? Darnos cuenta de esto. Lo que más teme esta gente es que estemos despiertos. Porque ¿sabes cuántos eran los señores feudales? Yo lo hice. Quiero decir que hablo de lo que conozco. En todo lo que era el norte de España eran 20 familias. 20 familias. Que encima están todas casadas entre ellos. Y con la monarquía, y todos casados, todos refocilados entre ellos. 20 familias. Imagínate por un momento que nos juntáramos los que estamos aquí. Si es que nos daba a un brazo para cada 4. Ellos saben, y es lo que más miedo tienen, que si nosotros somos conscientes podemos crear otra realidad. Y cuanto más conscientes seamos, más peligrosos somos para ello. Pero pensad una cosa,
El miedo está en su lado. El miedo, insisto, está en su lado. ¿Quién le iba a decir a Luis XVI que bailaba con María Antonieta, a la que le compraba unos collares de brillantes de caete para atrás, y que la niña jugaba a ser granjerita con 4 vacas que tenía en Versalles, en el pequeño Versalles? ¿Quién iba a decir que cuando llegó la gente harta de la subida de impuestos, de aquellos desarrapados asquerosos que venían de los pueblos, los alrededores de París, qué asco me dan, que están todos sucios, por favor que se laven, que huelen mal, usa un pañuelo, y que ellos fueran limpios, porque también luego de la higiene en la corte francesa era fina. Pero bueno, ¿quién les iba a decir que iban a acabar un día en una guillotina? El miedo siempre está en la mente del poderoso. Y tiene tanta razón Margarita que precisamente fruto de ese miedo surgen todas estas leyes de medios audiovisuales que van a intentar silenciar a lo que ahora se llamaba el quinto poder, que era no el cuarto poder, que serían los medios de comunicación tradicionales, que ya vemos que están todos vendidos a los gobiernos y a la Unión Europea, sino que este quinto poder, estos medios alternativos, como por ejemplo lo que estamos haciendo aquí, tienen que buscar la manera de a través de esto que llaman de desinformación, delitos de odio, contenido inapropiado, estos cajones desastre que les sirve para silenciar, censurar todas aquellas narrativas que no coinciden con sus narrativas de poder y de sometimiento de los ciudadanos. Totalmente. Había una pregunta ahí y también otra pregunta allí. A mí me respondiste ya, Margarita. Sí, pues para el joven. Pues mi pregunta es, yo vengo de un pueblo de aquí cerca que se mencionó al principio, y es un pueblo que está muriendo, y sí, estamos hablando muy genérico, de hay que resistir, hay que ser cabezones, pero ¿qué podemos hacer? Yo, por ejemplo, como presidente de la Asociación Cultural, llevo 4 años luchando por poder arrancarla, y a día de hoy todavía no somos capaces de arrancarla bien. ¿Qué se puede hacer para dejar que muera el pueblo? Porque ahí está la gente, no nos siguen ni los jardines, no hay medios de cobertura. ¿Cómo se puede luchar cuando ni siquiera puedes escribir? O si escribes alcanzas con mucho a 3 o 4 personas. ¿Qué puedes hacer desde tan... ¿Me permites muy rápidamente? Lo que estamos haciendo aquí esta tarde-noche. Porque esto, ya te digo, esto va a tener mucha difusión. ¿Nos va a crear problemas a Margarita y a mí? Por supuesto, estamos acostumbrados y estamos para eso. Para que nos den bofetadas, pues nosotros creemos en España y creemos en los españoles. Porque tú sabes que el problema de todo esto es conseguir esa difusión. Si tú no la consigues, esa difusión, de tal manera que el político se sienta presionado, que diga, oye, esto ya que estamos haciendo mal con esta gente, esto lo están denunciando, y esto se está haciendo público, ahí es donde les haces culpa. Es la única manera, porque lo demás les puedes mandar escritos, les puedes hacer todo lo que tú quieras, que les va a dar exactamente lo mismo. Te van a seguir ignorando, porque recordemos que la principal preocupación de un político es mantenerse en el poder y ganar las siguientes elecciones. Y a ser posible, si pueden, proteger también a su partido, que algunos vemos que ni siquiera hacen eso. Pero te quiero decir, lo demás les da exactamente lo mismo, salvo que tenga esa repercusión en las redes, en YouTube, en las plataformas. Eso es lo que les preocupa. Y esto no tengas ninguna duda, que probablemente todo lo que tú has hecho no ha servido para nada, y lo que estamos haciendo esta tarde va a servir 1000 veces más que todos los esfuerzos que tú hayas podido hacer. Y precisamente Margarita y yo, es una de las misiones que nos hemos autodado, apoyar precisamente todas estas reivindicaciones justas absolutamente y darles visibilidad. Totalmente, y sigue por ese camino, ¿eh? Redes sociales, redes sociales, redes sociales. Y mucho, agóbialos. No siegan, 27 fotos de no siegan. Un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Dios, ¿quién es este tío? Así tiene que ser. No queda otra, no queda otra. Bueno, yo creo que vamos a terminar ya con el caballero, que ya son las 10 y creo que es hora de que ustedes se vayan a cenar. Venga, terminamos. A raíz de lo que acaba de decir el compañero, yo tengo unos amigos que tienen un niño de 1 año, 50.000 euros ahorrados, y están como locos buscando ir al campo y salir del sistema jurídico. Y ojalá encuentren en internet que están buscando, pues, que alguien les haga como tú comentabas al principio, mira, vete para acá que yo te doy este trocito de tierra y este trocito de casa, tú no terminas con ese dinero y autarquía. Y no hay ese señor que te está ofreciendo ese dónde empezar en el campo. Claro. Totalmente. Que no creo que vayan a venir desde fuera a solucionarlos. No. Gestionarse dentro de las cosas. Lo tenemos que solucionar el pueblo, los ciudadanos. Nadie nos lo va a venir a solucionar. No confíes ni en los políticos, ni los que están en Madrid, ni mucho menos los que están, como decía Margarita, que viven en un universo paralelo, si hablamos de los que están en Europa. Es que esto ni les suena, ni les preocupa, ni lo más mínimo. Pero sí. Yo no quiero preguntar nada porque lo dejo todo clarísimo. Pero sí quiero felicitarlos por este rato. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
amable. Pues no hay nada que felicitar porque Margarita y yo estamos a su servicio integral. Es decir, y más como militar, yo solo faltaría, yo estoy al servicio del pueblo. Y además lo he dicho muchas veces, yo soy de origen muy humilde, me lo habrán oído comentar, soy del barrio Crucero, ahí en León, barrio muy humilde, y yo lo digo claramente, yo no sirvo a ningún poderoso, ni político ni económico, sirvo al pueblo y lo seguiremos sirviendo, lo mismo que a Margarita, hasta que acabe con nosotros, que igual es cualquier día. Enhorabuena por las conferencias. Muchas gracias. Yo me voy justamente a la Bañeza vaciada y a la comarca vaciada. ¿Qué piensas de lo que ahora mismo está tan candente, que es el sector del azúcar? Y aquí habrá agricultores que estamos en manos de una empresa inglesa que ellos están a su cuenta de resultados. Ahora dicen que la remolacha no es viable, es cara, no se llevan entre los mismos sindicatos como Bañezana, que has vivido esos 100 y pico años de esa apertura inicial en aquellos años de la azucarera hasta el día de hoy, con toda la problemática, todo el lío, que parece que eso ya se cierra definitivamente. ¿Qué piensas tú en esta despoblación que también nos afecta a nivel comercial en la Bañeza, en todos los sectores y sobre todo la comarca y esos agricultores? ¿Qué se va a hacer con todas esas hectáreas que no se van a plantar nada hipotéticamente o qué se podría hacer? Me dejas muy brevemente y ya terminas tú. El problema es que hace mucho tiempo que España la hemos vendido, o la han vendido nuestros políticos. Estamos hablando de empresas extranjeras que vienen aquí a fagotizar España, a aprovecharse de España. No vienen a crear empleo ni a dejar ir a pagar impuestos. Muchos de ellos ni siquiera luego pagan los impuestos en otros países. Y nos está pasando con muchos otros sectores, incluso ahora dentro del ámbito digital, ¿no? Porque hay regiones de España que dicen, oye, qué bien, que vamos a tener mucha inversión, sí, pero te va a invertir Google, Amazon o Blackstone en centros de datos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Que vienen a aprovecharse de nosotros. Y además hay sectores críticos, sectores estratégicos que debe apoyar el gobierno de una nación. Es que para eso está el gobierno y para eso le pagamos impuestos. Lo demás es dejar tirado a tantas personas y, como digo, y en un sector absolutamente estratégico. Totalmente de acuerdo. Pues, ¿qué te voy a contar? Que de la Bañeza y oliendo la azucarera cuando iba al instituto. O sea, que lo he mamado desde el principio. Es la ruina de una comarca, seamos sinceros, así de claro. Ahora, la solución, primero los sindicatos que defiendan a los trabajadores, segundo, la unión completa. ¿Los sindicatos que defiendan a los trabajadores? Margarita, de verdad. Yo pensaba que estaba para defender al gobierno. Tengo que aprender todavía mucho. Me acaba de venir un meme, así que voy a hacer como dice mi hijo, borrar pensamiento del meme. Pero mira, yo creo que todos los bañezanos y todos de la comarca estamos a muerte con que eso continúe. Pero la solución no la podemos dar nosotros. Ha dado la clave Pedro. La solución tiene que venir del político. Y igual que se buscaron soluciones en esta autonomía para otras empresas, exijo, como bañezana, exigimos, creo que todos los que estamos aquí, que se tomen esas mismas soluciones a la hora de mantener, si no esta empresa, buscar una alternativa semejante. Muy bien. Pues, como habrán visto, Margarita, es un placer, un lujo, un privilegio escucharla. Yo aprendo de ella todos los días, porque esta vez todavía he leído alguna cosa, pero os puedo garantizar que otros programas que hacemos, que viene con una tesis doctoral, y no leí ni una sola palabra, digo, pero ¿cómo puedes tener todos esos datos en la cabeza? ¿Qué mente más privilegiada? ¿Qué memoria de elefante auténtica? Y aparte, qué gracia tiene, qué don tiene, ¿verdad? Porque es que encima qué manera tiene de transmitirlo a la mejor comunicadora. Así que, por favor, les agradecería que le den un fuerte aplauso. Mucho, que yo me pongo colorada, ¿eh? Me parece que no soy muy tímida. Muchas gracias a ustedes, porque no hay mayor placer, de verdad, y a Pedro, que es un maestro, es un valiente, se está jugando tanto día a día que yo espero que los españoles se den cuenta de lo que él está haciendo. Si alguien está defendiendo a España ahora mismo, eres tú, Pedro, y gracias por ello, y además por el ejemplo que das de valor más allá del deber. Y a todos ustedes, porque no hay nada que más complazca
que ver que esto está vivo, la gente está despierta. Les tenemos que dar un aplauso, somos mira qué todos cantidad de unos. personas, y han aguantado hasta el final, Sí, un después de 3 horas. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. ¡Ay, qué bonito! Hombre, gracias. Me encanta. Bueno. Gracias, muy bonito. Muchísimas gracias. ¿Sabe lo que significaba el león? El león era realeza, era valor, era el león de Judá. El león de Lo voy a Judá es colgar el en mi defensor de la cristiandad, el de los valores. Y ese es el emblema que tenemos nosotros. Somos los paladines, Qué bueno. somos los reyes de reyes y somos los que vamos a devolver la grandeza a este país. Y si hace falta reconquistarlo, lo reconquistamos nosotros. Los imperatum totus Hispania. ¡Ay! Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.